Buenas noches, bienvenidos a Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate en su nuevo horario. Son las 9 de la noche y arrancamos entonces con este programa de debate, de opinión y de conocer las perspectivas de varios actores en la coyuntura nacional. Hoy, bueno, casa llena, aquí en Azteca Guate me acompaña muchísima juventud, empezando por Pedro Brolo, Movimiento Soy un Ciudadano, Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, también Santiago Palomo, de Alza la Voz, y Carlos Alemán, de la Unión Universitaria Guatemalteca. Vamos a discutir, bueno, varios de los puntos que estas personas exponen mediante sus movimientos, que han ya pues convocado a muchísimos guatemaltecos a ser parte de ellos, y también su actuar en las recientes manifestaciones, sus exposiciones, sus consignas ante el gobierno actual y ante la corrupción enquistada en las autoridades que actualmente están a la cabeza de nuestro país. Vamos a comenzar por Santiago. Yo te quisiera preguntar un poco del movimiento Alza la Voz. No es un movimiento nuevo, sin embargo ahora pues ha tomado más realce con la coyuntura actual. ¿Qué es lo que persigue el movimiento? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que estas mesas contribuyen al debate y definitivamente ante las circunstancias actuales es necesario dialogar de todo lo que está sucediendo. El movimiento se llama Levantemos la Voz. Nos formamos hace un año durante el proceso de comisiones de postulación. Y lo que buscábamos era tener injerencia en todos los procesos democráticos que se vislumbraban, principalmente la selección de jueces y magistrados al organismo judicial. El día de hoy pues vemos un grave problema, una crisis en el gobierno, y era una crisis que se venía dando, ¿verdad? La falta de participación ciudadana era algo que nos preocupaba y creíamos que como estudiantes universitarios debíamos de participar y levantar nuestra voz ante los abusos que cometen nuestras autoridades. Las manifestaciones de estos fines de semana han sido positivas. Creo que hemos logrado una reactivación de un conglomerado de la sociedad, principalmente la juventud y los universitarios, que tanto necesitan generar opinión pública para que empecemos a encauzar el país en un mejor tramo. Hablando de eso, yo quería pues cuestionar al señor Alemán en el sentido, la Unión Universitaria Guatemalteca, un movimiento sin precedentes, verlo ya en activo, verlo participando en la manifestación del sábado, todos los estudiantes, digamos, de la mano en una misma consigna. ¿Cómo llegaron a formar esto? Formó con la misma necesidad de que se debe dar al joven una plataforma para una expresión, porque estamos hablando de que el joven es un factor determinante en lo que son las elecciones, no solo en las elecciones, sino que son en el diario vivir. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar una narrativa de la cual urge ser cambiada. Entonces, nosotros surgimos como un llamado de la misma juventud, la cual tenemos con el objetivo de proveerle al joven una voz, de orientarlo, de ser la guía, que la cual, porque como nos dimos cuenta en las recientes manifestaciones y actos públicos, el joven tiene una gran presencia y tiene la capacidad de manejar el destino de nuestro país. Entonces, es ahí donde sale la intención de la Unión Universitaria Guatemalteca, la unión de los jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes. Pedro, vos ya llevas varios años detrás de Jóvenes por Guatemala, un movimiento bastante conocido ya. ¿Cómo hacer? La gente demanda una depuración del legislativo, del ejecutivo, y como lo decía Alfred Cashman en esta misma mesa la vez pasada, ya le toca a la juventud de Guatemala llevar las riendas del país. ¿Cómo hacer ese cambio? Bueno, movimientos como los que se están llevando a cabo en estos momentos, que muchos le hemos denominado como la primavera democrática en Guatemala, son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando en la consolidación y la construcción de una república en donde los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, han sido cooptados por la corrupción. Y es el momento en el que la juventud guatemalteca, los ciudadanos en general, pues estamos alzando nuestra voz, estamos haciendo presente nuestras peticiones, sobre todo en un tema tan importante como es la corrupción. Para nadie es un secreto que la corrupción está incrustada en 4 grandes áreas: el narcotráfico, el contrabando, la obra pública y las medicinas. Guatemala es uno de los países con medicinas más caras del mundo. El narcotráfico y la obra pública son los principales financistas de nuestros partidos políticos. Entonces debemos, en primer lugar, pues exigir las reformas que se necesiten para que el sistema
funcione, un sistema que está cooptado por estos 4 puntos que te estaba mencionando, pero también un sistema que necesita la frescura de la juventud, la frescura de ciudadanos honestos y trabajadores que quieren y que queremos sacar el país adelante. Pedro Brolo, nos vimos el sábado allí recolectando firmas del movimiento Soy un Ciudadano, que prácticamente lo que decía Pedro, pues es lo mismo. Ustedes piden que llegue a su cabalidad y al fondo del asunto CICIG y Ministerio Público, entre otras consignas. ¿Cómo funciona Soy un Ciudadano y se apega a los ideales que mencionaba Pedro Cruz? Sí, Joaquín, nosotros como Soy un Ciudadano es un grupo de ciudadanos que nos unimos para enfrentar un problema todos juntos. O sea, todos como ciudadanos nos representamos a nosotros mismos y exigimos prácticamente las mismas cosas. Uno es el tema de la corrupción, la defraudación aduanera y el soborno y compra de voluntades dentro del sistema de justicia. Creemos que todos los esfuerzos que esté encaminando el Ministerio Público y la CICIG, si no existe una transparencia verdadera dentro del sistema de justicia, no van a llegar a su fondo. Y por eso nosotros estamos pidiendo realmente dentro de las firmas 3 cosas. Uno, la ley de extinción de dominio contra Roxana Valdetti, la ley de extinción de dominio contra los miembros de la defraudación aduanera y la corrupción en el Estado. Y la tercera es que el Ministerio Público y la CICIG vayan a fondo con todas las investigaciones e investiguen a todos los operadores de justicia. Esa es la única forma que podemos garantizar que se aproveche este momento histórico que tienen ahorita la CICIG y el Ministerio Público como para sanear las instituciones y que este proceso de transferencia de poderes que se va a dar en el momento de las elecciones se dé con nuevas estructuras, con un sistema más saneado y que podamos entonces garantizar que los que vengan de nuevo no vayan a tener la facilidad y las cosas tan en la mesa como para poder hacer lo mismo que se ha venido haciendo con otros gobiernos. Un mensaje claro. Además, ayer en conferencia de prensa la fiscal general decía, bueno, sí, estamos en plena investigación, pero era una conferencia de prensa más que todo, a mi criterio, como para, pues, dar una postura en cuanto a la manifestación sin decir algo certero. Pedro Cruz, hay una cosa que preocupa mucho en cuanto a los movimientos o multimovimientos que se están generando y es, digamos que se quiere una cosa, la reforma a la ley electoral y de partidos. ¿Cómo hacer para, después de una apatía en la juventud, a la política, a la participación en la coyuntura nacional, como lo mencionabas, ahora hay una primavera democrática en Guatemala? ¿Cómo hacer para que los movimientos de jóvenes se unan y no suene como a pandereta desordenada, sino que suene como a un movimiento en un unísono? A ver, se vio mucha confusión el sábado en cuanto a qué quería quién. Entonces yo por eso te pregunto. Y yo lo veo como algo muy bueno, el hecho de que la gente esté pidiendo muchas cosas también al mismo tiempo. Es parte también de la democracia y a través de la democracia es donde se emite la opinión de cada uno de los ciudadanos y estamos en nuestro derecho de poder emitir nuestra opinión. Si bien es cierto, debemos de entrarle a temas muy puntuales, como por ejemplo la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Empecemos por algo. El financiamiento privado de los partidos políticos debe de ser un financiamiento que sea público, que la gente lo conozca, que se sepa de dónde viene el financiamiento. No puede ser posible que todos sepamos de dónde viene el financiamiento de los partidos políticos, pero no lo podamos demostrar y no podamos fiscalizarlo. Entonces, por algo en concreto debemos de empezar. Luego también se necesita reformar la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya la CICIG puso sobre la mesa el ejemplo de lo que está sucediendo, un alfiler, como lo describe el comisionado Iván Velázquez, algo muy pequeño de la gran corrupción que hay en el sistema guatemalteco. La ley de la carrera del servicio civil, que es algo muy importante para que por meritocracia pues los administradores públicos y la gente que trabaja en el gobierno pues vayan ascendiendo puestos y se vaya teniendo esa formación y esa carrera dentro del Estado. Son 3 cosas muy importantes. Y a mí me gustaría también agregar una cuarta. Se debe también de fortalecer la Fiscalía contra la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción.
porque estos fiscales deben de convertirse en los principales entes y los principales héroes de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Hay que fortalecerla, hay que dotarlos de mayores capacidades, no los podemos dejar solo así. Hay que traer expertos que los fortalezcan, que capaciten a estos fiscales, porque a la larga, en la medida en la que el Ministerio Público presente pruebas contundentes para que el organismo judicial pueda dictaminar de mejor manera, vamos a poder tener mejores sentencias. Y cuando se aplique la justicia pareja a todos, se va a empezar a obtener mejores resultados. Y los corruptos que están incrustados en el sistema van a dejar de cometer esos actos. Son muchas las exigencias y ahí es donde nace esta confusión de la que yo estoy hablando. O sea, hay muchos movimientos que se vieron reflejados en la manifestación, pero a lo mejor muchos jóvenes que recién se están involucrando tal vez no llegan a comprender la dimensión de las consignas, y por eso yo quisiera preguntar a la Unión de Universitarios Guatemaltecos cómo lograr que entonces todos estos movimientos lleguen a ser uno y la información llegue en claro a todos los jóvenes que recientemente se están involucrando. Creo que todo, como lo que tú estabas hablando de que tal vez había varias cosas, creo que al final de todo el proceso, lo que se busca es un Estado de Derecho digno. Porque podemos tomar como, por ejemplo, las regiones asiáticas del este, que son muy ampliamente conocidas como lugares donde el Estado de Derecho abunda. Entonces, el Estado de Derecho es factor fundamental en lo que es el desarrollo de una población. Nuestras instituciones son un organismo vivo, son un organismo que va a guiar lo que es nuestro país. El éxito o el fracaso de nuestro Estado dependerá mucho de cómo se vuelvan las instituciones. Entonces, es nuestra responsabilidad de proporcionar lo que son las herramientas necesarias para lo que es una guía para un fortalecimiento institucional. Entonces, eso es porque los movimientos no solo funcionaron como para exigir, sino que también fue como un movimiento de catarsis para varios ámbitos nacionales, que era tanto tiempo de estar callados que encontrar un escape, pero un escape ordenado, un escape en Estado de Derecho, y eso es lo que se busca. Santiago, levanta la voz también. Bueno, es un movimiento que le convoca a la población a exigir lo que debe de las autoridades. Ahora, ¿cómo en todo este tipo de movimientos que surgen de jóvenes, cómo evitar que se politicen algunos de ellos o como lo vimos en la campaña anticipada? Existen fundaciones y ahora los señores se aprovechan de hacer sus fundaciones para sonar en marketing. ¿Cómo evitar eso? Yo creo que, y siguiendo con la línea que manteníamos, las organizaciones ahorita participantes debemos de reconocer, como ya bien se dijo, el momento histórico que estamos enfrentando. Eso quiere decir que esto va a ser exitoso a manera que el empuje siga, que sigamos. Creo que la primera línea debe ser fortalecer nuestras instituciones, darle el respaldo, como lo ha hecho Pedro con Soy un Ciudadano y también con las iniciativas de Pedro, fortalecer a las instituciones para que ellas mismas cumplan el mandato para lo que ellas están impuestas. ¿Cómo no se politizan las instituciones? Yo creo que siguiendo con el movimiento, ¿verdad? Fortaleciéndolo, siguiendo con las mesas de diálogo y empezar a dialogar sobre las necesarias reformas que necesita nuestro sistema. Porque si vimos ahorita algo, es un colapso del sistema democrático. Es un sistema democrático joven, un sistema democrático con el que podemos trabajar. Yo hago el contraste con la deleznable situación que viven nuestros hermanos venezolanos. Ahorita vimos un ejemplo de participación ciudadana y de libertad. Y eso creo que amerita un aplauso, amerita el respaldo de la población guatemalteca, y las organizaciones definitivamente tienen que reconocer el rol, principalmente las organizaciones juveniles, el rol que jugarán en ese cambio de sistema, en esa reforma a las leyes, para cambiar este paradigma en el que estamos sumergidos aquí. No digamos que existiera en una de las manifestaciones a futuro una captura y tuviéramos un Leopoldo aquí en Guatemala, que bueno, eso sería otra historia. Vamos a la pausa en Perspectivas, ya escuchamos las propuestas, ahora vamos al cómo después del corte. ¿Qué proponen estos movimientos de jóvenes? Y bueno, llegar a lograrlo es otra tarea que hay que mencionar aquí en Perspectivas, es lo que vamos a tratar después de la pausa. No nos cambie, usted está en Azteca Guate.